Un saludo muy especial a todos nuestros queridos hermanos que hoy nos miran a través de estos medios y están atentos a nuestras programaciones. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy especial para en esta ocasión. Esperamos que el Espíritu Santo de Dios nos acompañe y pueda inspirar nuestras mentes para comprender su santa palabra. Quisiera que me acompañara en una oración para encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Amado Dios que está en los cielos, damos gracias por esta oportunidad que nos brinda de poder meditar en su palabra, de poder meditar en su poder, de poder meditar en su amor. Amado Dios, queremos invitarle a nuestras vidas para que nos instruya en su camino. Le pedimos que su Espíritu Santo esté en nuestros corazones y pueda abrir nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien apreciados hermanos, hoy, como dije al inicio, vamos a tener un tema bastante interesante acerca de Cristo y el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que estos tres agentes divinos se entregaron a sí mismos para redimir al hombre. No solamente cuando Cristo estuvo en su ministerio aquí en la tierra, se realizó la obra del plan de salvación. La obra del plan de salvación sigue ejecutándose, sigue teniendo vida, sigue adelante, sigue trabajando por nosotros. Y los tres seres divinos no solamente actuaron cuando Cristo Jesús estuvo en su ministerio terrenal, siguen actuando continuamente, siguen trabajando continuamente en nuestro favor y recibimos diariamente los beneficios de estas acciones. Queridos hermanos, hoy vamos a meditar en la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, pero antes vamos a meditar en la obra que el Espíritu Santo y Cristo Jesús realizaron mancomunadamente en el tiempo en el que Jesús estuvo con nosotros en la tierra. Es interesante ponernos a pensar que Cristo Jesús veló su divinidad, se cubrió de humanidad y no solamente se cubrió de humanidad, sino que vivió como un ser humano. Él trató de vencer el pecado con los mismos recursos que como seres humanos nosotros tenemos. Nosotros sabemos el desenlace de esta historia. Cristo Jesús fue exitoso, tuvo éxito en su misión, venció el pecado en la humanidad que nosotros tenemos. Cristo Jesús, aunque no tenía tendencias al pecado, venció el pecado como Adán tuvo que haberlo vencido. Recuerden que Adán fue 100% humano, tuvo la posibilidad de obedecer a Dios, mas fracasó en su vida. Cristo Jesús, cual Adán, 100% humano, sin tendencias al pecado, venció la tentación y el pecado, aún con 4000 años de degradación, aún cuando Satanás fue más severo en las tentaciones que volcó sobre él. Pero el éxito de Cristo Jesús dependió en gran manera, y podríamos decir totalmente, de la relación que él mantuvo diariamente con el Padre a través del Espíritu Santo. Cristo Jesús era dirigido continuamente, diariamente, por el Espíritu Santo. Un testimonio que nos dice el Espíritu de Profecía, que Cristo Jesús se levantaba todos los días y no hacía planes para el siguiente día, sino que esperaba que Dios le revelara su plan para ese día a través del Espíritu Santo. Qué bueno fuera que nosotros fuésemos dirigidos de esa forma por este agente divino. Aunque Jesús era plenamente Dios, Él no podía utilizar su poder para beneficio propio. Debía vencer el pecado siendo un hombre. Si usted analiza
y revisa los milagros, las manifestaciones de poder que Cristo Jesús tuvo, fue hacia las personas. No realizó milagros en favor suyo, mas Satanás le invitó a realizar ese tipo de milagros. Recuerda que cuando Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, le dijo que podía calmar el hambre simple y sencillamente convirtiendo las piedras en pan. Pero Cristo Jesús no lo hizo, no iba a hacer un milagro en favor suyo. Él necesitaba demostrar a la raza humana que Adán pudo haber vivido una vida sin pecado. Ahora, ¿cuándo comenzó la experiencia de Jesús y el Espíritu Santo? Desde la concepción. Lucas capítulo 1, verso 35 dice así: respondió el ángel y le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué interesante. La relación entre Cristo y el Espíritu Santo comienza aún antes de la concepción, antes de que Cristo Jesús comenzara a desarrollarse en el vientre de María. La relación entre una persona y el Espíritu Santo comienza aún con los padres. Nosotros como padres, la forma en la que nos relacionamos con Cristo, la forma que nos relacionamos con el Padre y el Espíritu Santo, tiene una influencia poderosa en los hijos que han de nacer en el seno de nuestras familias. Desde ahí ya nuestros hijos comienzan una relación con el Espíritu Santo. Y vemos aquí que la obra de la concepción de Jesús en María fue por obra del Espíritu Santo, fue las especificaciones, fue el mensaje que el ángel trajo a María. María era dirigida también continuamente por el Espíritu Santo. Las Escrituras nos declaran que María era llena del Espíritu Santo. Dice el testimonio en Deseado de todas las gentes en la página 49, mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre sino a Dios. María continuamente, diariamente, cooperaba con los agentes celestiales porque era instruida por el Espíritu Santo en las cosas que se debían de hacer para la correcta educación y crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted nota, cuando José, el prometido de María en ese entonces, se dio cuenta que María estaba embarazada, pensamientos muy fuertes vinieron a su mente, a tal punto que él quería dejar a María, pero tampoco quería hacerle daño, y esa angustia lo sobrecogió en cierta noche. Y nosotros encontramos en Mateo capítulo 1, verso 20 en adelante, donde nos dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y en el verso 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará de sus pecados. Aquí encontramos nuevamente al ángel explicando ahora a José que ese niño que estaba desarrollándose en el vientre de María era obra del Espíritu Santo. En pocas palabras, le estaba diciendo que Dios estaba al control de la situación y que él debía cooperar con el Señor para que esta obra pudiese ser realizada. Él necesitaba también la ayuda de José. José jugó un papel muy importante en la vida de Cristo Jesús, ya que también fue uno de sus tutores. José, recordemos que enseñó a Cristo Jesús
oficios útiles, trabajos útiles en la vida, le enseñó las responsabilidades de llevar adelante una empresa familiar, así como también las instrucciones espirituales que José podía aportar al niño eran muy buenas. Cuando José se dio cuenta de que el Espíritu Santo estaba detrás de todo este plan, él fue consolado, él fue reanimado y fue convencido y cooperó con el Señor para llevar adelante este plan que iba a terminar con la salvación de sus propias almas a través del pequeño niño que estaban criando en su seno. Ahora, más adelante nosotros vemos el desarrollo de la vida de Cristo Jesús. Este niño creció, llegó a ser un hombre y ahora estaba por comenzar su ministerio. A los 30 años de edad, Cristo decide comenzar su ministerio a través del bautismo. Y allí en el bautismo nosotros encontramos nuevamente otra intervención del Espíritu Santo que nosotros vemos plasmada en las Santas Escrituras. Mateo capítulo 3 verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Otra vez vemos la relación tan estrecha, tan importante que existía entre Cristo Jesús y el Espíritu Santo. La vida de Cristo Jesús, cada acontecimiento de su vida estaba marcada por la permanencia, por la compañía, por la ayuda del Espíritu Santo durante él vivió en la tierra. Los testimonios nos dicen: después que Cristo fue bautizado, se arrodilló en la ribera del Jordán, y nunca antes el cielo había escuchado una oración tal como la que salió de sus divinos labios. Cristo tomó nuestra naturaleza sobre sí. La gloria de Dios, en forma de una paloma de oro bruñido, descansó sobre él. Qué interesante. El Espíritu Santo acompañó en este importante paso de Cristo Jesús. En ese momento el Espíritu Santo hizo presencia. Entonces vemos, el Espíritu Santo actuó sobre la madre de Cristo Jesús y preparó ese hogar para que naciese en ese seno este niño que iba a ser el Redentor del mundo. La obra de la concepción de Cristo Jesús fue también obra del Espíritu Santo. Y ahora encontramos que la obra de entrega al Señor a través del bautismo fue también impulsada, dirigida y sancionada por el Espíritu Santo. Ahora, cuando Cristo Jesús es bautizado, ahora Él tiene que iniciar su misión. Recordemos que ahí comienza su ministerio en favor de la raza humana. Un camino que a través de 3 años y medio iba a llegar a un desenlace terrible con su muerte. Pero ahora Él tenía que anunciar ese ministerio. En una sinagoga, Él se le permitió leer el libro del profeta Isaías. Y la lectura que Él realizó se encuentra también en Isaías capítulo 61, verso 1. Y Él comenzó diciendo esto: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé la gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces ahora vemos cómo Cristo Jesús inicia esta lectura y comienza diciendo que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Cristo Jesús había sido ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo.
y ahora con las credenciales divinas, dirigido por el Espíritu Santo, él se presentó ante la congregación y dijo: yo soy este de quien hablaba el profeta Isaías. El Espíritu Santo está sobre mí, y a través de su poder iba a realizar todo ese ministerio que relata en los versículos posteriores, donde iba a dar libertad a los cautivos, no de las cárceles físicas, sino de las cárceles espirituales donde estaban suprimidos en vicios y pecados del mundo, a ordenar que los afligidos de Sión se les diese alegría en vez de ceniza. Entonces, el Espíritu Santo estaba presente también en el inicio del ministerio de Cristo Jesús. Jesús fue presentado también por el Espíritu Santo. El deseo de toda la gente, nos dice, había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal de que Dios le había prometido. Sabía que era al Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él y él extendió la mano señalando a Jesús y exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, cuando Cristo Jesús viene a Juan para ser bautizado, cuando Cristo Jesús realiza aquella impresionante oración, Juan el Bautista extiende su mano y señalando a Cristo Jesús, pronuncia esas maravillosas palabras que el mundo tanto necesitaba: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue inspirado por el Espíritu Santo para poder decir esas palabras acerca de Cristo. Por lo tanto, nosotros entendemos que Cristo fue presentado a la iglesia, fue presentado al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado por la influencia del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 1, verso 12 en adelante, encontramos que aún el hecho de la consagración de Cristo es promovida por la influencia del Espíritu Santo en la vida de Cristo Jesús. Ustedes recuerdan, el acto posterior al bautismo de Cristo fue el hecho de que Cristo Jesús se apartó al desierto para pasar 40 días en comunión con Dios a través de la oración y el ayuno. Pero miren lo que dice el verso 12 de Mateo capítulo 1. Luego el Espíritu le impulsó al desierto. Hermanos, el deseo de ir y consagrarse a Dios fue producido por la influencia del Espíritu Santo en la vida de Cristo Jesús. Recuerden las palabras de Cristo que dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Había una comunión permanente entre el Espíritu Santo y Cristo Jesús. Él fue engendrado, instruido, bautizado, fue ungido, fue presentado, fue guiado por el Espíritu Santo en cada momento de sus 33 años de vida. Jesús no hacía planes para sí mismo. Dios se los revelaba a través del Espíritu Santo cada día para saber qué debía hacer. Jesús no hacía nada al azar. No era que aunque Jesús no hacía un plan definido para ese día, no era que él hacía las cosas al azar. Él seguía el plan que Dios el Padre había señalado para él ese día a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le comunicaba a cada paso lo que debía hacer. Hermanos, en cierta ocasión, un colportor salió de su casa y dijo: voy a colportar. Estaba en el parque de la ciudad, sentado en una banqueta, y fue encontrado por otro hermano y le dijo: hermano, ¿y hacia dónde se dirige? El colportor dice: no, yo salí de mi casa, voy a colportar, pero realmente no sé dónde voy a ir a colportar.
Hermanos, en el caso de Cristo Jesús no sucedía así. No hacía nada al azar. Él era dirigido por el Espíritu Santo. El Señor le demostraba cada día lo que debía hacer. Ahora, hermanos, aquí viene una reflexión muy importante que nosotros debemos hacer. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba diariamente el Espíritu Santo, ¿qué de nosotros? Que somos pecadores, que estamos acostumbrados a practicar el pecado, que tenemos tendencias hacia el pecado dentro de nuestro corazón. ¿Será que nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Aún Cristo Jesús, siendo un ser inocente de pecado, necesitó vitalmente esa conexión a cada día, a cada momento. Y de esa forma fue como obtuvo la victoria. Cuán necesario es para nosotros que tengamos esa misma experiencia con el Espíritu Santo. Si queremos que nos vaya bien, nosotros ahora ya sabemos qué debemos hacer. El poder que provenía de Jesús era una obra especial realizada por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, verso 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, hijo de los demonios, príncipe de los demonios. Pero Cristo Jesús, sabiendo lo que en ellos se daba en su mente, en sus pensamientos, y en el verso 28 dice: pero yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Queridos hermanos, el poder con el cual Cristo Jesús obraba estos milagros era el poder del Espíritu Santo. Aunque Él era Dios, recordemos que Él decidió depender de Dios, poner a un lado su poder y depender totalmente de Dios para demostrarnos cómo debíamos nosotros vivir en la vida. Que así como Él, siendo un humano como nosotros, dependió totalmente de Dios, y esa dependencia total de Dios le llevó al éxito de su vida espiritual, ahora en nosotros debía reproducirse esta situación. El Espíritu de Profecía nos comenta: la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en Él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Interesante. Lo vuelvo a leer porque este es el secreto de la victoria. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe. Y al dirigirla a asirse de la divinidad a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Hermanos, nosotros necesitamos esa relación, la permanencia constante y continua del Espíritu Santo en la vida. Juan, capítulo 1, verso 33, nos dice la forma en la que él conoció y reconoció a Cristo Jesús como el Mesías. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no solo fue que vino y visitó a Cristo en ese momento. Hermanos, en la ocasión del bautismo, las tres divinas personas están presentes, aún en nuestro bautismo. ¿Por qué están presentes los tres dignatarios celestiales en nuestro bautismo? Porque ellos están dándonos a entender que de allí en adelante ellos serán colaboradores en nuestra salvación. Ellos se van a entregar también en nuestra salvación. Nosotros también somos colaboradores. Hacemos un equipo entre los tres seres celestiales y aún nosotros mismos. Nosotros cediendo nuestra voluntad y Dios haciendo el resto de todo el trabajo. Cristo Jesús murió por nosotros, el Padre realizó este plan maravilloso y el Espíritu Santo ejecuta en nosotros la voluntad de Dios y nos lleva a la perfección de nuestro carácter. El trabajo de Cristo Jesús y el Espíritu Santo por nosotros es muy importante. Dice el Espíritu de Profecía, Cristo nuestro mediador y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en favor del hombre. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu actúa sobre nuestro corazón, instándonos a la oración y al arrepentimiento, a la alabanza y al agradecimiento. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de la acción del Espíritu sobre las cuerdas del alma en santos recuerdos que despiertan la música del corazón. Aquí está la obra de estas dos personas de la divinidad. Cristo Jesús presenta sus méritos. Cristo Jesús presenta el pago de nuestra redención con su sangre. Él hace una obra especial y distinta. El Espíritu Santo se coloca sobre nosotros y en nosotros y nos induce a la oración y al arrepentimiento, a la alabanza y el agradecimiento. El Espíritu Santo actúa desde dentro de nosotros cuando le permitimos habitar en nuestro corazón y nos lleva y produce estas gracias divinas en nuestras vidas. Dice más, los servicios religiosos, las oraciones, las alabanzas, la confesión arrepentida del pecado asciende desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial, pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por su sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia. No son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, oraciones, alabanzas y las confesiones de su pueblo, y a ella les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Entonces, en la obra de nuestra redención son tan necesarios los méritos de Cristo como la acción del Espíritu Santo, como la dirección del Padre. No podemos prescindir de ninguno de ellos tres. Ahora, hermanos, en el santuario habían tres elementos esenciales para poder hacer aceptas las ofrendas. Una era la sangre del Cordero, que representa la vida, los méritos de Cristo Jesús, el pago de nuestra redención. Otro elemento esencial, aparte de la sangre en el santuario, era la sal, ya que a través de la sal se obtenían la sal tiene dos acciones importantes.
Simbólicamente la sal purifica y también preserva, según Levíticos 2:13 y Marcos 9:49. Y otro elemento importante en la obra del santuario era el incienso, que es la justicia imputada, el olor añadido a esa ofrenda que se estaba presentando. Pero en la Biblia existen dos tipos de incienso, ¿sabía usted? Dos tipos de incienso que nos relata y que nos ayudará a comprender un poco mejor cómo es que somos aceptos delante del Padre. En Apocalipsis capítulo 5, verso 8, encontramos el primer incienso, que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Interesante. Apocalipsis 5:8 dice que el incienso que Dios recibe en el santuario son las oraciones de los santos. Cuando usted hace una oración, esa oración sube como una fragancia ante Dios, teniendo en cuenta el párrafo anterior que leímos, cuando dice que debe pasar, cuando pasa ese impulso que generó el Espíritu Santo para que nosotros hiciésemos esa oración, pasa a través de canales corruptos, o sea, nosotros somos esos canales corruptos. Esa oración se contamina, pero sube como un incienso. Ahora es necesario aplicar otro incienso. Apocalipsis 8:4 dice así: y de la mano del ángel subió a la presencia de luz el humo del incienso con las oraciones de los santos. En el capítulo 5, verso 8, decía que el incienso son las oraciones de los santos. Pero aquí en el capítulo 8, verso 4, dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Queridos hermanos, los méritos de Cristo deben ser añadidos a nuestras oraciones para que el incienso de nuestras oraciones, de nuestros labios, sea purificado. Y ahora ambos serán presentados delante del trono de Dios y ahora sí tendrán una aceptación delante de Dios. Dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 404: todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de las oraciones, la alabanza, las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Ojalá pudiésemos comprender todos que toda obediencia, todo arrepentimiento, toda alabanza, todo agradecimiento deben ser colocados sobre el fuego ardiente de la justicia de Cristo. La fragancia de esa justicia asciende como una nube en torno del propiciatorio. Queridos hermanos, nosotros necesitamos la justicia de Cristo toda la vida. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo toda la vida. Nosotros necesitamos el perdón del Padre toda la vida. Yo lo invito a que de aquí en adelante la relación con el Espíritu Santo en su vida sea una relación viviente, una relación continua. Vemos cómo el Espíritu Santo y Cristo vivieron tan estrechamente, trabajaron tan estrechamente. Cristo Jesús permaneció en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en Cristo Jesús a cada momento de la vida. Y de esa forma logró la victoria.
Ese es el mismo recurso que Dios ha puesto a nuestro alcance para nuestra salvación. Cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, dijo: yo rogaré al Padre para que les envíe otro consolador y esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos esa preciosa ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, cuando vamos a orar, debemos pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo para ser inspirado por Él y poder presentarle a Él las necesidades básicas de la vida de nosotros en este mundo. Y verá usted que un cambio sorprendente habrá en la mente de cada uno de nosotros. Cuando nuestros pies estén en la senda de lo correcto y nuestra mente sea dirigida por el Espíritu Santo, el puerto al cual llegaremos será el puerto seguro. Así que espero que esta preciosa meditación haya sido de mucho ayuda en su vida y que ahora pueda tomar con nuevos ojos la obra y la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Vamos a concluir con una oración para hacer que este mensaje quede grabado en nuestras mentes y pueda ser llevado a la práctica en nuestras vidas. Amado Padre que está en los cielos, damos gracias por la consideración de su palabra que nos ha permitido tener. Le pedimos, bendito Dios, que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ayude a preparar nuestro corazón para que poder hacer una morada digna en nuestras vidas. Necesitamos tu ayuda, necesitamos esa obra importante del Espíritu Santo en nuestra vida. Te rogamos, bendito Dios, que nos proveas este precioso don y que nos ayudes a permanecer en ti el resto de nuestra vida. Bendice los que hoy han escuchado este mensaje y que el Espíritu Santo pueda hacer una impresión fuerte en sus corazones. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, apreciados hermanos, Dios les bendiga y que la presencia del Espíritu Santo pueda ser manifiesta en sus vidas. Hasta pronto.